Encuentro extraterrestre en la carretera Federal 15. La madrugada del 20 de diciembre de 2013 quedó grabada para siempre en la memoria de Emanuel Carrillo, un experimentado trailero mexicano. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Emanuel manejaba tranquilamente desde Culiacán hacia Hermosillo, transportando una carga de electrodomésticos. La noche era fría, despejada y el tráfico prácticamente inexistente. Solo algunos pocos vehículos se cruzaban esporádicamente en su camino. La cabina del tráiler estaba tranquila, solo acompañada por el tenue murmullo de la música regional mexicana que sonaba desde la radio. Sin embargo, aquella calma nocturna pronto sería interrumpida por algo inusual. Primero, la radio comenzó a fallar. Emanuel escuchó un súbito incremento en la estática, seguido de ruidos extraños similares a interferencias eléctricas. Confundido, ajustó la perilla del volumen y cambió de estación varias veces, pero el resultado siempre era el mismo: estática persistente que interrumpía abruptamente la música. Mientras intentaba entender lo que pasaba, un sonido agudo y penetrante inundó la cabina, haciendo que Emanuel sintiera una incomodidad física inmediata, casi dolorosa en los oídos. Alarmado y suponiendo algún problema eléctrico en el sistema del camión, decidió rápidamente orillarse en el acotamiento para revisar el vehículo y asegurarse de que todo estuviera en orden. Detuvo el tráiler con calma, encendió las luces intermitentes y tomó su linterna antes de bajar a verificar. Al abrir la puerta de la cabina, sintió una sensación extraña, difícil de explicar. Era como si el aire estuviera más denso, cargado de electricidad estática que le erizaba la piel. Miró a su alrededor, pero no notó nada anormal al revisar las llantas, las conexiones eléctricas y las luces exteriores. Todo parecía perfectamente funcional. Mientras se disponía a regresar a la cabina, una luz intensa llamó su atención hacia el cielo. Al levantar la vista, Emanuel quedó paralizado por lo que observó: una formación de luces brillantes que parecían volar en sincronía perfecta, moviéndose a una velocidad imposible para cualquier aeronave convencional. Las luces cruzaban el cielo nocturno con una trayectoria rectilínea, silenciosa y precisa, hasta detenerse bruscamente justo sobre la carretera, a unos 200 metros frente a él. Emanuel, confundido y fascinado al mismo tiempo, permaneció inmóvil, observando fijamente aquel fenómeno. Su corazón latía rápidamente, la adrenalina inundaba su cuerpo, pero sus piernas no respondían. La formación luminosa permaneció quieta durante algunos segundos, flotando silenciosamente, hasta que un súbito y potente destello de luz blanca iluminó toda la carretera y los alrededores, cegándolo temporalmente. Cuando recuperó la visión, frente a él había un objeto claramente visible: una enorme estructura ovalada, luminosa, suspendida a unos pocos metros del suelo. La nave, de superficie brillante y plateada, emitía una luz tenue y constante que parecía pulsar suavemente. No producía sonido alguno, flotaba inmóvil, ajena a las leyes físicas conocidas. Emanuel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que estaba frente a algo extraordinario, algo completamente desconocido y posiblemente de origen extraterrestre. A pesar del miedo inicial, una profunda fascinación lo embargó. Su instinto de supervivencia le decía que regresara al tráiler, pero su curiosidad era más fuerte y permaneció observando detenidamente cada detalle de aquel increíble objeto. La nave permaneció suspendida unos minutos más, durante los cuales Emanuel comenzó a percibir una presencia cercana, como si alguien o algo lo estuviera observando también desde dentro del objeto luminoso. Aunque no veía a ningún ser o entidad, la sensación era clara e innegable. Una especie de presión sutil en su mente lo mantenía inmóvil, atento, como si estuviera bajo observación directa. De pronto, el objeto comenzó a vibrar suavemente, generando un zumbido bajo que Emanuel sintió en su pecho.
Acto seguido, la nave ascendió lentamente al principio, ganando altura gradualmente, para luego acelerar abruptamente hacia el cielo, desapareciendo entre las estrellas en cuestión de segundos. Tras la desaparición del objeto, Emanuel permaneció en silencio, tratando de comprender lo que había vivido. Lentamente volvió a la cabina, encendió el motor y continuó su camino, sin poder dejar de pensar en lo ocurrido. Durante el resto del trayecto, intentó escuchar la radio nuevamente, pero solo obtenía estática, aumentando aún más su desconcierto. Al llegar a su destino, Emanuel compartió lo sucedido con algunos colegas cercanos. Algunos reaccionaron con escepticismo, pero otros reconocieron haber vivido o escuchado situaciones similares en la carretera federal 15. Fue así como, con el paso de los años, decidió contar públicamente su experiencia, participando en un podcast dedicado a fenómenos paranormales en 2024, donde relató detalladamente el incidente. Su testimonio se volvió referencia en círculos interesados en el fenómeno ovni en México, especialmente entre los traileros que recorren esa carretera. Desde entonces, otros conductores han compartido experiencias similares, hablando incluso de fenómenos adicionales como la pérdida inexplicable de tiempo, recuerdos borrosos e interferencias electromagnéticas en sus vehículos. Hoy, Emanuel sigue recorriendo carreteras, ahora más alerta y consciente de que, en las vastas soledades de la noche, pueden existir fuerzas o inteligencias que escapan a la comprensión humana. Lo ocurrido en aquella madrugada del 20 de diciembre de 2013 cambió por completo su percepción del mundo, convirtiendo su viaje rutinario en una reveladora experiencia sobre lo desconocido. Para Emanuel Carrillo, aquel encuentro extraterrestre no fue solo un suceso aislado, sino la confirmación de que hay mucho más allá afuera, esperando ser descubierto en las carreteras desoladas de México. El ataque del chupacabras al trailero José Ángel Pulido. El fenómeno conocido como chupacabras se extendió por México en los años 90, causando temor, fascinación y desconcierto en igual medida. A lo largo y ancho del país, especialmente en zonas rurales, cientos de testimonios describieron encuentros con esta misteriosa criatura, acusada de atacar ganado y dejar detrás cadáveres sin sangre. Sin embargo, pocos relatos fueron tan impactantes y detallados como el de José Ángel Pulido, un trailero originario de Tlajomulco, Jalisco, quien aseguró haber sido atacado directamente por esta enigmática entidad. La noche del 2 de mayo de 1996, alrededor de las 11:30, José Ángel Pulido se encontraba en su propiedad, ubicada a las afueras del municipio de Tlajomulco. La jornada laboral del día siguiente lo obligaba a salir temprano en su camión rumbo a Manzanillo, Colima, por lo que había decidido revisar previamente el estado del vehículo y cargar algunos artículos personales. La noche era oscura y tranquila, típica de aquella zona rural donde apenas se distinguían siluetas entre sombras y una tenue luz provenía de una lámpara colocada junto al granero. José Ángel estaba acostumbrado a la quietud nocturna del lugar, por lo que no esperaba ningún sobresalto. Sin embargo, apenas abrió la puerta principal de su casa para dirigirse hacia el camión estacionado a unos 50 metros de la vivienda, percibió un hedor penetrante que describiría más tarde como olor a pantano, a putrefacción. Inicialmente, creyó que algún animal muerto estaba cerca o que un drenaje podría haber colapsado, pero mientras avanzaba lentamente, alumbrando con una linterna de mano, sintió que algo no estaba bien. Al acercarse a un pequeño corral donde usualmente guardaba algunos animales domésticos, escuchó un movimiento brusco. Detuvo sus pasos y apuntó la linterna en dirección del ruido. Su sorpresa se convirtió rápidamente en terror cuando, entre las sombras, una criatura saltó directamente hacia él con sorprendente agilidad. José Ángel describió a este ser como de unos 60 centímetros de alto,
con piel gelatinosa y brillante bajo la luz de la lámpara, sin pelaje visible y con ojos enormes y rojos que reflejaban una malignidad inexplicable. La criatura impactó contra él con fuerza inesperada, lanzándolo hacia atrás contra el suelo. José Ángel, un hombre acostumbrado al esfuerzo físico de su profesión, reaccionó rápidamente intentando repeler el ataque. Mientras forcejeaba desesperadamente, sintió cómo las garras de la criatura se hundían en sus brazos y pecho, provocándole profundos arañazos que le causaron dolor y ardor inmediato. Entre golpes y gritos de auxilio que nadie escuchó, dada la distancia entre casas vecinas, José Ángel logró finalmente empujar a la criatura lejos de él. Esta, al verse rechazada, emitió un sonido gutural, similar a un chillido desgarrador, antes de desaparecer rápidamente hacia el monte colindante. Jadeando y aterrorizado, José Ángel permaneció tirado en el suelo por algunos minutos, intentando comprender lo que acababa de suceder. Cuando finalmente pudo incorporarse, su cuerpo temblaba violentamente por el choque nervioso. Revisó sus heridas bajo la débil luz de la linterna y se dio cuenta de que eran profundas y sangraban considerablemente. Decidió regresar apresuradamente al interior de su casa, donde su familia, alertada por sus gritos previos, salió a recibirlo. La esposa e hijos de José Ángel reaccionaron con espanto al verlo cubierto de sangre y percibir el nauseabundo hedor que impregnaba su ropa y cuerpo. Su esposa lo ayudó a limpiarse las heridas, pero al observar la gravedad del ataque, insistió en llevarlo al hospital más cercano. José Ángel, aún conmocionado, accedió a regañadientes. Ya en el hospital local, médicos y enfermeras reaccionaron con asombro ante la descripción que el trailero les dio del ataque. Uno de los médicos, luego de examinar cuidadosamente las heridas, mencionó sorprendido que éstas eran muy similares a las reportadas en otras regiones del país en relación con los ataques del denominado chupacabras. La noticia del incidente se difundió rápidamente por la comunidad de Tlajomulco y alcanzó notoriedad en todo Jalisco. Poco después, el reconocido periodista Jaime Maussan se interesó en el caso y decidió viajar personalmente al lugar para entrevistar a José Ángel. La entrevista se difundió ampliamente por televisión nacional, convirtiendo el caso en uno de los testimonios emblemáticos de aquella época. Durante la entrevista, José Ángel Pulido mostró a las cámaras sus heridas aún frescas y reiteró, visiblemente alterado, que lo atacado aquella noche no era ningún animal conocido, ni tampoco una simple alucinación, como algunos escépticos sugirieron. Afirmó rotundamente que la criatura existía, que era real y que el encuentro con ella había cambiado para siempre su percepción de la realidad. En los días posteriores al ataque, José Ángel y varios vecinos organizaron búsquedas en la zona intentando hallar rastros del extraño ser, pero jamás encontraron huellas o señales que permitieran corroborar plenamente el incidente. Algunos habitantes del área se mostraron incrédulos ante el relato, aunque muchos otros aseguraron haber visto luces extrañas y animales muertos sin explicación aparente, alimentando la paranoia colectiva sobre la presencia del chupacabras. Conforme pasaron los años, José Ángel Pulido mantuvo firme su versión. En diversas entrevistas posteriores, reafirmó cada detalle del ataque, convencido de que aquella noche se había enfrentado directamente con un fenómeno sobrenatural que escapaba a cualquier explicación lógica o científica convencional. Este incidente quedó grabado en la memoria colectiva de los habitantes de Jalisco y trascendió como uno de los casos más notorios del fenómeno chupacabras en México. Aunque posteriormente la histeria colectiva se disipó gradualmente, la experiencia vivida por José Ángel Pulido continuó siendo recordada con una mezcla de temor y fascinación, especialmente entre los traileros de la región, quienes desde entonces comenzaron a tomar precauciones adicionales cuando debían transitar rutas solitarias durante la noche. Años después,
José Ángel se retiró parcialmente del oficio de trailero, pero el recuerdo vívido de aquella noche de mayo lo acompañó siempre, dejando una profunda huella psicológica y emocional. Para él, el encuentro con el chupacabras no solo había sido real, sino que representó un antes y un después en su vida, cambiando para siempre su manera de enfrentar la soledad y la oscuridad de la carretera. Trailero embrujado. La noche del 14 de septiembre de 2023, en una carretera secundaria cercana al municipio de Reynosa, Tamaulipas, ocurrió un suceso que estremeció profundamente a la comunidad de traileros mexicanos y generó un debate intenso sobre fenómenos paranormales y brujería. El incidente fue registrado en un video breve pero impactante, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Todo comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando José Luis Domínguez, un trailero experimentado con más de 20 años recorriendo caminos mexicanos, se encontraba conduciendo su camión Kenworth blanco modelo 2020, transportando una carga de autopartes hacia la frontera. La noche estaba particularmente oscura, con nubes densas cubriendo el cielo y una leve llovizna humedeciendo el asfalto. Las luces del tráiler apenas lograban iluminar unos metros adelante, creando un ambiente pesado y tenso. José Luis, según testimonios posteriores de compañeros de trabajo, era conocido por su temple y su carácter tranquilo. Jamás había mostrado temor frente a situaciones difíciles en la carretera. Esa noche, sin embargo, algo cambió radicalmente. Cerca del kilómetro 12 de aquella carretera solitaria, justo después de una curva cerrada rodeada por un denso matorral, José Luis sintió una sensación extraña recorrer su espalda, como si una corriente helada atravesara su cuerpo. Minutos después, comenzó a experimentar un mareo repentino y una fuerte presión en el pecho, lo que lo obligó a estacionar el camión en el acotamiento. Con la respiración acelerada y una creciente sensación de angustia, trató de recobrar el control, pero rápidamente entró en un estado de confusión profunda. Fue en ese instante cuando apareció un automovilista identificado posteriormente como Rodrigo Montalvo, quien manejaba su vehículo particular rumbo a Reynosa. Al notar el camión estacionado de manera inusual, con las luces encendidas y sin movimiento, Rodrigo decidió detenerse para ofrecer ayuda. Al acercarse lentamente, observó a José Luis sentado al volante, inmóvil y con los ojos totalmente abiertos, mirando fijamente hacia adelante como si estuviera viendo algo aterrador. Preocupado por la salud del conductor, Rodrigo golpeó suavemente la ventana del tráiler varias veces, intentando captar la atención de José Luis, pero no obtuvo respuesta alguna. Alarmado, decidió registrar la situación con su teléfono celular por precaución. En el video, que después se volvería viral, se puede observar claramente la perturbadora escena. José Luis parecía estar en trance, completamente ajeno a su entorno, incapaz de reaccionar ante los llamados y golpes insistentes en la ventana del camión. Luego de varios minutos en esa aterradora inmovilidad, de forma inesperada José Luis reaccionó bruscamente. Despertó con una sacudida violenta, jadeando y respirando con dificultad. Sus ojos reflejaban un miedo indescriptible. En un estado de pánico evidente, comenzó a gritar palabras incoherentes, preguntando repetidamente: ¿Dónde está la bruja? ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Rodrigo, sobresaltado por la súbita reacción, trató de calmarlo desde fuera del camión, explicándole que no había nadie más allí. Sin embargo, José Luis insistía en que una mujer vestida de negro, con ojos rojos y cabello largo y revuelto, había aparecido de la nada en el asiento del copiloto segundos antes de que él perdiera el conocimiento. José Luis descendió del vehículo tambaleándose, visiblemente afectado y aún muy confundido. Rodrigo decidió llamar a los servicios de emergencia locales, quienes llegaron al sitio aproximadamente 20 minutos después. Los paramédicos que revisaron al trailero señalaron que presentaba un cuadro de ansiedad extrema, taquicardia
y signos evidentes de estrés postraumático, aunque sin lesiones físicas aparentes. El video grabado por Rodrigo fue subido esa misma madrugada a redes sociales, generando rápidamente cientos de miles de reproducciones y compartidos. Usuarios de diversas plataformas comenzaron a debatir intensamente sobre lo ocurrido. Mientras algunos escépticos atribuyeron el incidente a un episodio de agotamiento severo, estrés o un ataque de ansiedad debido a largas jornadas laborales, otros muchos aseguraron que se trataba claramente de un caso de brujería. Se mencionó repetidamente que aquella carretera, conocida por los lugareños como un sitio peligroso y lleno de energías negativas, había sido escenario anteriormente de extrañas apariciones y fenómenos inexplicables. En foros especializados de traileros y temas paranormales, comenzaron a surgir testimonios similares de otros conductores que afirmaban haber tenido experiencias aterradoras en esa misma región. Varias historias hablaban de apariciones femeninas vestidas de negro que, de manera misteriosa y repentina, surgían en la cabina del tráiler, provocando que los conductores entraran en estados de trance o perdieran el control total sobre su cuerpo. Un detalle que llamó especialmente la atención fue la declaración posterior de José Luis, quien aseguró en una entrevista radial que durante el tiempo en que estuvo en trance, escuchaba claramente la voz de la mujer susurrándole amenazas y maldiciones en un lenguaje incomprensible, pero que sonaba antiguo y siniestro. Según su relato, al despertar, sintió que algo se despegaba violentamente de su cuerpo, como si lo hubiese estado oprimiendo o poseyendo. El incidente de José Luis Domínguez jamás tuvo una explicación científica definitiva. La empresa para la que trabajaba decidió darle algunos días de descanso, y aunque volvió al trabajo posteriormente, nunca más condujo por esa carretera específica, evitando siempre el tema cuando se le preguntaba al respecto. Hasta hoy, la historia sigue siendo recordada entre los traileros mexicanos como una advertencia real sobre los peligros invisibles que pueden acechar en la soledad de las carreteras. El video continúa circulando en internet, manteniendo viva la leyenda urbana del trailero embrujado. La experiencia de José Luis dejó una profunda huella en él y en muchos otros conductores que, desde entonces, llevan consigo amuletos, imágenes religiosas o realizan rituales de protección antes de iniciar sus viajes nocturnos. Aunque no se confirmó oficialmente ningún acto de brujería o fenómeno paranormal específico, para aquellos que vieron el miedo genuino en los ojos de José Luis aquella noche, quedó claro que en ciertos caminos lo sobrenatural puede estar tan presente como lo tangible. Bruja que se subió al tráiler. Carlos Medina conocía bien las leyendas que se cuentan en los caminos de México, desde fantasmas y apariciones hasta ovnis y criaturas extrañas. Sin embargo, nunca creyó plenamente en esos relatos, los consideraba cuentos para pasar el tiempo o asustar a los novatos. Todo cambió la madrugada del 17 de octubre de 2022. Carlos conducía su Kenworth cargado con autopartes desde Monterrey hacia Piedras Negras, Coahuila. El tramo entre Sabinas y Monclova era oscuro, apenas iluminado por sus potentes faros y el tenue resplandor de una luna menguante. La carretera estaba desierta y silenciosa, envuelta por un frío anormal para esas fechas del año. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Carlos sintonizó una estación de radio local buscando distraerse del cansancio, pero solo encontró estática. Entonces percibió algo extraño, un sonido suave, como el aleteo de un pájaro grande sobre la cabina del tráiler. Al principio pensó que era una lechuza o algún animal nocturno. Sin embargo, al sonido le siguió un fuerte golpe metálico sobre el techo de la caja del camión. El impacto lo sobresaltó, obligándolo a reducir la velocidad. Intranquilo, miró hacia el retrovisor lateral. Lo que vio le heló la sangre.
Una figura femenina vestida con una túnica blanca, larga y sucia, se incorporaba lentamente sobre la caja del tráiler, manteniendo un equilibrio imposible mientras el vehículo seguía en movimiento. La mujer parecía anciana, con una postura encorvada y cabellos largos que ondeaban al viento. La figura se mantenía firme, casi flotando sobre la caja, como si las leyes de la física no le afectaran. Paralizado por la sorpresa y el miedo, Carlos no podía apartar la mirada del espejo, observando cómo la anciana avanzaba lentamente por el techo hacia la cabina. Su corazón latía descontrolado, sus manos temblaban sobre el volante. Quiso acelerar para intentar sacudir a la figura, pero una fuerza extraña le impidió reaccionar. La presencia de aquella mujer irradiaba algo malévolo, algo que lo dejaba sin aliento. De pronto, la mujer se detuvo al borde de la caja y se quedó completamente inmóvil por unos instantes que parecieron eternos. Luego, sin previo aviso, saltó hacia adelante, aterrizando justo frente al camión. Carlos reaccionó instintivamente pisando el freno con fuerza. El tráiler se detuvo bruscamente, con un fuerte chirrido de neumáticos. Frente a los faros, la mujer permanecía de pie, con la cabeza inclinada hacia abajo y el cabello cubriéndole el rostro. Carlos tragó saliva. Su instinto le decía que no bajara, que permaneciera dentro, protegido por el metal y el vidrio. En medio del silencio absoluto, roto solo por el ralentí del motor, escuchó una risa suave y escalofriante, que poco a poco se hizo más fuerte y estridente. Aquella carcajada parecía salir de todos lados y de ninguno, envolviendo el tráiler y resonando dentro de la cabina. El miedo dio paso al pánico cuando la mujer levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido, arrugado y deformado por una sonrisa grotesca. Sus ojos, completamente negros, brillaban con una intensidad sobrenatural. Carlos sintió cómo la temperatura descendía aún más dentro del vehículo. La cabina se llenó de una sensación opresiva, como si la bruja estuviera invadiendo no solo su tráiler, sino también su mente. Desesperado, tomó el rosario que llevaba colgado en el retrovisor, apretándolo con fuerza entre sus dedos temblorosos. Comenzó a rezar en voz alta, suplicando protección divina. Mientras pronunciaba las palabras, la mujer dio un paso hacia adelante, luego otro. La sonrisa en su rostro se torció en una expresión de rabia. Sus manos, antes ocultas por las largas mangas de su túnica, emergieron mostrando dedos largos y huesudos, con uñas negras como garras. Carlos continuó rezando con voz firme, a pesar del miedo que sentía. Cada palabra parecía debilitar a la figura frente a él. La anciana retrocedió lentamente, lanzando un chillido de frustración que resonó en la noche. Poco a poco, la mujer empezó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció en una especie de bruma oscura que se dispersó rápidamente con el viento. Cuando por fin todo volvió a quedar en silencio, Carlos permaneció en su cabina, incapaz de moverse durante varios minutos. Finalmente, logró reunir fuerzas para continuar su camino, aunque ya nada sería igual. Esa noche comprendió que las historias que había escuchado durante tantos años no eran simples relatos para asustar a los novatos. Había experimentado en carne propia lo sobrenatural. Al día siguiente, en un paradero cercano, otros traileros notaron su aspecto demacrado y preocupado. Tras relatarles lo sucedido, algunos asentían gravemente, reconociendo que historias similares eran frecuentes en esa zona del norte de México. Le advirtieron que tuviera cuidado, pues aquella bruja podría volver a manifestarse. Desde entonces, Carlos evita conducir solo de noche. Siempre lleva consigo el rosario y otros objetos benditos, recordando constantemente aquella espantosa madrugada cuando una bruja polimorfa se posó sobre su tráiler y le mostró un lado oscuro del camino que nunca creyó posible. Ave infernal, la lechuza embrujada. Corría el mes de septiembre del año 2009. Mi nombre es Raúl, aunque mis compañeros traileros me conocen mejor como el Güero.
y esta experiencia aún hoy me hiela la sangre. Aquella noche salí de Monclova hacia Monterrey cargado con piezas automotrices. Eran cerca de las 10:30 cuando me despedí de mis colegas en la parada de tráileres, después de compartir un café y bromear sobre historias de fantasmas y brujas. Todos sabemos que esas historias son comunes, especialmente cuando uno maneja solo, en medio de la oscuridad y el silencio absoluto de la noche. La carretera Federal 53, que conecta Monclova con Monterrey, era una ruta que conocía muy bien. Pasando la medianoche, justo al dejar atrás el municipio de Castaños, me encontré conduciendo completamente, solo por un tramo recto y desolado. El clima estaba despejado y hacía fresco, típico de esas horas en las regiones desérticas del norte. De pronto, en medio del silencio, percibí un movimiento rápido por el rabillo del ojo. Mi primer pensamiento fue que se trataba de algún animal, quizás un zopilote nocturno o algún ave perdida, pero rápidamente noté que algo no estaba bien. Al observar por el retrovisor lateral, vi claramente una silueta grande y blanca que volaba casi a la par del tráiler. Era una lechuza, pero su tamaño no era normal. Era demasiado grande, desproporcionada, y parecía seguirme deliberadamente. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que era pura casualidad. Sin embargo, la lechuza empezó a acercarse cada vez más al camión, al punto que podía ver con claridad sus ojos brillantes, casi humanos, que me miraban fijamente desde la oscuridad. Su vuelo era extraño, como si flotara más que volar, completamente sincronizada con mi velocidad. Recordé inmediatamente una vieja advertencia que había escuchado desde niño. Si la lechuza te silba, la bruja te está llamando. Intenté apartar ese pensamiento absurdo, pero la tensión comenzó a apoderarse de mí. Durante unos largos minutos traté de acelerar, esperando perderla, pero el ave continuó siguiéndome, impasible y silenciosa. Finalmente, decidí detenerme para confrontar mi miedo. Me estacioné a un lado de la carretera, tomé una linterna y una herramienta pesada que siempre llevaba conmigo en la cabina, y bajé lentamente del camión, dispuesto a ahuyentar al animal. En cuanto mis pies tocaron el suelo, sentí el aire frío y seco, más frío de lo normal. Apunté la linterna hacia la parte superior del camión y lo que vi me dejó paralizado. Allí, posada sobre la cabina del tráiler, la enorme lechuza blanca me miraba fijamente. Sus ojos eran enormes y redondos, de un color amarillo profundo que irradiaba una especie de inteligencia sobrenatural. Su plumaje brillaba de manera extraña bajo la luz, casi emitiendo un tenue resplandor propio. Con el corazón latiendo con fuerza y un sudor frío recorriéndome la espalda, me quedé sin moverme, incapaz de reaccionar. La criatura ladeó lentamente la cabeza, como si estuviera estudiándome, y luego emitió un sonido aterrador, una mezcla entre un chillido agudo y un grito casi humano que me hizo retroceder varios pasos. Mi instinto me hizo reaccionar y, desesperado, comencé a rezar en voz alta, implorando protección divina contra lo que ahora estaba convencido era algo sobrenatural. Padre nuestro, que estás en los cielos. Zrenia, repetía una y otra vez mientras el ave seguía clavando en mí sus ojos penetrantes, sin moverse ni un ápice. Entonces, tras unos instantes que parecieron eternos, la criatura extendió sus grandes alas y alzó el vuelo, elevándose silenciosamente hacia el cielo nocturno hasta desaparecer entre las estrellas. Aún temblando, regresé apresuradamente al camión, subí, cerré con llave y arranqué rápidamente, decidido a no detenerme hasta llegar a Monterrey. Cuando finalmente llegué al amanecer, me encontré con otros compañeros en un paradero conocido. Mi aspecto alterado debió llamar la atención, pues inmediatamente comenzaron a preguntarme qué había ocurrido. Con cierta vergüenza, relaté lo sucedido. Para mi sorpresa, nadie se burló. Al contrario, varios colegas asintieron seriamente, compartiendo conmigo otras experiencias parecidas. «Tuviste suerte»,
me dijo don Julián, un veterano con décadas de carretera. Esa era una bruja. Y si no hubieras rezado, quizás no estarías aquí ahora contándolo. Unos días después, mientras cargaba combustible cerca de Castaños, escuché un rumor que me heló la sangre aún más. Según decían, una mujer del pueblo cercano había amanecido con una herida extraña en el brazo, como un corte profundo, justo la mañana después de mi encuentro con la lechuza. El rumor hablaba en susurros de que aquella mujer era conocida por practicar brujería. Decidí no investigar más, pues la sola idea era demasiado perturbadora. Desde entonces, jamás volví a pasar por ese tramo de la carretera federal 53 después de medianoche. Incluso ahora, cuando estoy obligado a transitar por rutas solitarias, cuelgo siempre en mi retrovisor una pequeña cruz bendecida y una imagen de la Virgen de Guadalupe. Cada vez que conduzco en la noche profunda y silenciosa, me pregunto qué hubiera ocurrido si aquella criatura no se hubiera ido, o si yo no hubiera recordado rezar. Con el paso de los años he escuchado incontables historias similares, siempre con pequeñas variaciones pero esencialmente iguales. Todas hablan de grandes lechuzas blancas que acechan a conductores solitarios, emitiendo gritos horribles y observándolos con ojos casi humanos. Todas hablan de cómo, tras los encuentros, mujeres locales aparecen heridas, marcadas por los ataques que los conductores infligen en defensa propia. Estas experiencias han reforzado en mí una creencia que me inculcaron desde pequeño en Coahuila. Las brujas existen y recorren nuestros cielos nocturnos convertidas en aves de mal agüero. Hoy, aun cuando muchos puedan burlarse o considerarme supersticioso, sigo sosteniendo firmemente lo que vi aquella noche en la carretera. La ave infernal era real y no era solamente un animal. Era algo mucho más oscuro y peligroso, un recordatorio constante de que lo sobrenatural puede alcanzarte en cualquier momento, especialmente cuando menos lo esperas, viajando solo en la penumbra de una carretera solitaria. Nahual de la carretera 190. Mi nombre es Jacinto. Fue una madrugada de junio, en el año 2021. Me tocó una ruta nocturna por la carretera federal 190 entre San Dionisio, Ocotepec y Mitla. Es un tramo rural, poco iluminado, con muchas curvas y rodeado de monte espeso. Siempre me ha parecido misterioso, pero esa noche algo estaba particularmente raro desde el principio. Había salido de Oaxaca capital a eso de las 11:30 de la noche, con una carga de abarrotes. El clima estaba fresco, sin neblina, pero no se escuchaba ni un solo grillo, ni un pájaro. Un silencio raro, pesado. En el radio ya no agarraba señal y no quise poner música del celular. Algo me decía que debía estar atento. Iba bien, concentrado, cuando de repente, a unos 50 metros adelante, algo negro cruzó la carretera. Frené de golpe porque pensé que era un perro. Pero era algo más, algo grande, muy grande para ser un simple animal. Me quedé con las luces altas apuntando al monte. Esa cosa se detuvo un momento a mitad del camino, y ahí pude verla bien. Parecía un perro, pero no normal. Era negro como el carbón, con el lomo arqueado y patas desproporcionadamente largas. Y sus ojos brillaban como si llevara 2 brasas encendidas. Me bajé del tráiler con la lámpara de mano y un tubo metálico que siempre cargo por seguridad. Caminé unos pasos hacia el animal, que seguía mirándome fijo. Me sentía desafiado. Entonces ocurrió lo imposible. El cuerpo del animal comenzó a cambiar. Primero, se irguió lentamente sobre sus patas traseras y sus patas delanteras se alargaron como brazos humanos. Su hocico se encogió y su pelaje se fue metiendo en su piel. En segundos estaba viendo a un hombre moreno, desnudo, con cuerpo fornido y ojos aún encendidos, parado justo donde antes había un perro. Me paralicé. Quise gritar, correr, algo, pero estaba clavado al suelo. El hombre me miró, sonrió levemente
y luego salió corriendo al monte, con una velocidad sobrenatural. Volví al camión como pude, las piernas me temblaban. Arranqué sin mirar atrás y no frené hasta llegar al parador de Mitla, donde pedí un café cargado. Un colega que me vio pálido me preguntó qué me pasaba. Le conté, medio en broma, lo que había visto. Él no se rió, solo me dijo: «Tuviste suerte, Jacinto». Eso era un nahual. Yo había escuchado el término, claro, en las historias de mi abuela, en los cuentos del pueblo. Brujos que se convierten en animales, que andan haciendo trabajos de magia negra o venganzas. Pero una cosa es oírlo, y otra vivirlo. Me fui a dormir en la cabina esa noche, pero no concilié bien el sueño. Cada sonido del monte me hacía imaginar que ese hombre perro iba a volver, y no estaba tan equivocado. Pasaron un par de semanas. Yo seguía con mis rutas, pero evitaba ese tramo. Cuando me tocó de nuevo pasar por la 190, lo hice con más compañeros en caravana. Todo normal hasta que nos detuvimos en un pequeño estacionamiento junto a una tienda de paso. Mientras hablábamos de cosas triviales, uno de los chóferes, Rogelio, nos dijo: ¿Han escuchado hablar del viejo Jacinto que vive en San Lorenzo Albarradas? Pues claro, se llama como yo, le respondí. Dicen que ese señor fue nahual, que hace años lo pillaron transformado en coyote. Un grupo de jóvenes lo golpeó porque lo vieron robando gallinas. Cuando volvió a su forma humana, llegó sangrando a su casa, con las mismas heridas que tenía el animal. Nos reímos, pero todos sabíamos que en Oaxaca esas historias no son puro cuento. Un par de meses después, en septiembre, me tocó una entrega urgente a Teotitlán del Valle. El GPS me mandó por un atajo que no conocía, un camino de terracería entre los cerros. Me aseguraron que era más corto, aunque más solitario. Y como no había opción, lo tomé. Cerca de las 2:45 de la mañana, ya con sueño encima, mi tráiler se detuvo solo. Se apagó completamente. Motor, luces, todo. Revisé el tablero. Intenté encenderlo de nuevo. Nada. Me bajé con la lámpara, pero no hallé ninguna falla visible. Fue entonces que lo sentí, una presencia detrás de mí. Me giré rápido y vi a ese mismo hombre desnudo, moreno, con los ojos al rojo vivo, parado a unos 10 metros, junto a unos árboles. Esta vez me habló. «No me sigas. Esta no es tu ruta. No vuelvas». No gritó. Habló con una voz ronca, antigua, casi como eco. Intenté caminar hacia él, pero desapareció en un parpadeo. Al regresar al tráiler, el motor se encendió solo. El radio comenzó a emitir estática, como si alguien lo hubiera encendido a propósito. No necesité más advertencias. Di marcha atrás y regresé por la vía principal. Desde aquel día, jamás he vuelto a tomar ese tramo. Cada que paso cerca, dejo una ofrenda, agua, pan o una moneda, como respeto a los seres que habitan esos caminos. Hablé con un anciano en Teotitlán, un curandero de los de antes. Le conté lo que vi. No me llamó loco. Me dijo: «Esos nahuales ya no abundan, pero los que quedan protegen sus territorios. No siempre hacen daño. Solo cuídate de no interrumpirles el paso». Hay quienes se burlan de mí, lo acepto. Pero muchos otros me han dicho que también vieron cosas raras, sombras que se transforman, animales que caminan como personas. Lo que viví fue real, lo sentí, lo vi, lo escuché. Novia fantasma del tramo 134. Me llamo Omar. Era el 14 de febrero de 2021, San Valentín. Mi esposa y yo teníamos planeado vernos en León al día siguiente, así que me propuse adelantar camino. Venía de la Ciudad de México con un cargamento ligero de electrónicos rumbo a Guadalajara. Iba bien descansado y la carretera estaba despejada. Era alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando pasé por la Marquesa. Todo iba tranquilo, muy tranquilo, demasiado, tal vez.
Fue cuando pasé el kilómetro 134 que la vi. Una silueta blanca al borde del camino, justo antes de una curva pronunciada. Pensé que era alguna señora extraviada o una chamaca de pueblo queriendo regresar a su casa. Pero lo raro era cómo iba vestida. Desde lejos se le notaba el vestido largo, blanco, vaporoso, con un brillo como de satín sucio. Cuando me acerqué más, vi claramente que llevaba velo, un velo de novia. Mi reacción fue instintiva. Frené un poco y reduje la velocidad. Ella levantó la mano. Me miraba de frente, inmóvil, con un gesto sereno, casi suplicante. ¿Todo bien?, le pregunté mientras bajaba el vidrio de la ventanilla del copiloto. No me contestó, solo me miró, con unos ojos profundos, tristes, muy tristes. ¿Quieres que te lleve a algún lado?, asintió. No supe por qué lo hice, pero abrí la puerta del copiloto. Ella subió sin hacer ruido, sin decir palabra. Cerró la puerta con suavidad. No pesaba nada, literal. Sentí como si nadie se hubiera subido. ¿A dónde vas? A la iglesia, dijo. Su voz era muy suave, como de eco, como si hablara desde lejos. ¿A cuál? A la de San Juan del Río. Me esperan, respondió, pero ya no volvió a hablar. No me miraba, no hacía ruido, solo veía al frente. Yo sentía un frío extraño, y eso que llevaba el aire apagado. Me sudaban las manos, me faltaba el aire. Pasamos por el siguiente retén de la Guardia Nacional. El oficial me saludó con una linterna desde lejos y me dejó pasar. Me miró, pero con una cara como de desconcierto. A los pocos metros me marcó el alto con una lámpara. ¿Todo en orden, jefe? Sí, oficial. ¿Algo mal? ¿Quién va con usted? Una muchacha. La recogí atrás, en la curva. Iba sola. El oficial me observó con extrañeza. Se asomó por la ventana del copiloto. No había nadie. Me quedé helado. Volteé de inmediato. El asiento estaba vacío. Vacío. Me bajé corriendo del tráiler. Abrí la puerta del copiloto, revisé debajo del asiento, el camarote, todo. Nada. El oficial me vio pálido. ¿Qué vio, jefe? Era una mujer. Iba vestida de novia. Te juro que se subió. Usted acaba de pasar el kilómetro 134, ¿verdad? Asentí. No es el primero que me dice eso. En este retén ya he escuchado como 5 versiones parecidas. Casi siempre hombres como usted, traileros, taxistas, hasta un policía municipal hace como un año. Todos ven a una mujer vestida de novia que pide aventón. Todos creen que la llevan. Todos juran que habla con ellos, hasta que desaparece. Me subí al tráiler sin decir palabra. Me temblaban las piernas. El oficial me acompañó un rato más con la linterna hasta que arranqué. Ya no volví a mirar al asiento del copiloto en todo el trayecto. Ni al retrovisor. Nada. Esa madrugada dormí en una gasolinera a las afueras de San Juan del Río. No pude cerrar los ojos. Encendí la radio buscando distracción. Por mera casualidad, en una estación hablaban de leyendas urbanas. No me lo vas a creer. Estaban hablando justo de la novia fantasma de la carretera México-Querétaro. Casi se me va el alma al suelo. Contaban que una joven llamada Mariana había muerto en un accidente de coche camino a su boda, que su prometido la esperaba en la iglesia de San Juan del Río y ella jamás llegó. Dicen que desde entonces aparece cada 14 de febrero buscando quien la lleve, siempre en el mismo punto, siempre vestida igual. Esa madrugada no supe si llorar, gritar, reír de nervios o simplemente rezar. Me quedé allí, en la cabina, mirando la puerta del copiloto, cerrada, sin señales, sin respuestas. Con el tiempo lo conté a otros colegas. Muchos se rieron, otros me creyeron. Uno incluso me dijo que su compadre había vivido algo parecido, pero en el tramo hacia Atlacomulco.
Otro más juraba que la había recogido en 2019 y que al llegar a la iglesia de San Juan, ella simplemente dijo «gracias» y se esfumó. No volví a circular por esa carretera en fechas cercanas al 14 de febrero. De hecho, cada vez que paso por el kilómetro 134, reduzco la velocidad. A veces hasta cruzo los dedos. No sé si ella sigue ahí, si realmente fue una alucinación, si estaba soñando, pero yo sé lo que viví. Sentí el frío, escuché su voz, vi sus ojos, y lo peor de todo, aún escucho su voz en mis sueños. Llévame a la iglesia, me están esperando. Hay historias que uno no cuenta por miedo al que dirán, pero la mía, esa noche, es tan real como cada kilómetro que he rodado en este país. En esta chamba ves muchas cosas, muchas, pero hay cosas que se quedan contigo, que te cambian, que te obligan a encender una veladora antes de cada viaje. Voces y presencias invisibles. Hola, buenas noches. Me llamo Alberto. Soy originario de Macuspana, Tabasco, y llevo mucho manejando tráiler. Lo que les voy a contar me pasó hace 3 años, en plena pandemia. Jamás me había pasado algo así, y hasta el día de hoy no encuentro una explicación lógica. Si quieren creerme o no, eso ya depende de ustedes. Yo solo necesito desahogarme y que alguien más escuche lo que viví, porque, sinceramente, desde esa noche, no volví a ser el mismo. Todo ocurrió en la carretera Villahermosa-Escárcega, específicamente entre Palizada y Candelaria, un tramo largo, solitario y rodeado de monte por todos lados. Era marzo del 2021. Me habían dado un viaje urgente, de esos que no puedes rechazar aunque ya traigas varias horas de volante encima. Iba solo, como casi siempre. Era poco después de las 9 de la noche cuando crucé Escárcega y tomé rumbo al norte. La noche estaba tranquila, cielo despejado, sin lluvia, ni neblina. Apenas el zumbido del motor, el ruido del viento y la música bajita que tenía puesta en la radio del tráiler. Recuerdo que llevaba un cargamento de productos embotellados, nada especial. Lo que sí es que venía algo cansado porque llevaba varios días sin descanso completo, pero en ese momento me sentía lúcido. Manejaba a velocidad moderada, con todos los sentidos bien puestos. Fue como a las 11 de la noche cuando empezó lo raro. Primero, la radio comenzó a fallar. La música se cortaba y en su lugar se escuchaba una especie de estática con ruidos bajos, como si alguien respirara o susurrara. Pensé que era interferencia o que el estéreo ya estaba fallando. La apagué. El silencio se hizo más presente y pesado de lo normal. 10 minutos después escuché algo que me hizo apretar el volante. Alguien habló, pero no venía de fuera. Era dentro de la cabina. Una voz tenue, justo detrás de mí, como si alguien estuviera sentado en la cama del camarote, murmurando mi nombre. Beto. Así lo dijo. Beto. Sentí un escalofrío subir desde la base de la espalda hasta la nuca. Lo primero que pensé fue que estaba alucinando por el cansancio, así que me tallé los ojos, me tomé un trago de agua y seguí conduciendo. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando lo volví a escuchar. ¿Por qué no volteas, Beto? La voz era distinta, más clara, más directa. Me paralicé. En ese momento no me atreví a girar la cabeza. El corazón me palpitaba tan fuerte que podía sentirlo retumbar en el pecho. No quería mirar por el espejo retrovisor. Me repetía que no había nadie, que yo venía solo, que era mi imaginación, pero algo adentro de mí me decía que no lo estaba imaginando. Quise convencerme de que era el cansancio. Bajé un poco la ventanilla para que me entrara aire fresco. Me persigné. Le pedí a Dios que me acompañara. No soy muy religioso, pero en ese momento sentí que lo necesitaba. La carretera seguía solitaria, ni un alma, ni una luz, solo el resplandor de mis faros en el asfalto. Fue entonces cuando vi algo por el rabillo del ojo, en el asiento del copiloto. Una sombra, una figura, fugaz.
como si alguien se hubiera inclinado hacia el tablero o se hubiera recargado en la puerta. Giré de golpe para ver directamente, y no había nada. El asiento estaba vacío. Sentí la piel erizada. Las manos me sudaban. Me entró un temblor en la pierna que iba en el acelerador. Bajé la velocidad, pero no me detuve. Algo me decía que lo peor sería parar ahí. Unos minutos más adelante, la voz volvió, pero ahora era más nítida, más viva. ¿No vas a decirme nada? No era una voz grave, tampoco de mujer. Era como si alguien hablara con una sonrisa torcida, burlona. Me di cuenta de que no solo era una voz, estaba dentro de mi cabeza. No sé cómo explicar eso. Fue en ese punto que se prendió la luz interior de la cabina, solita, sin que yo la tocara. Me puse nervioso, estiré la mano y la apagué. Pero apenas crucé un pequeño puente de concreto, volvió a encenderse sola. Lo juro por lo más sagrado. En ese momento solté un grito. «¡Ya basta, cabrón! ¡Déjame en paz!». Mi voz retumbó dentro de la cabina. Quería que se largara, lo que fuera que estuviera allí. No podía más. Pero lo que pasó después fue peor. La radio, que había apagado, se encendió sola. Ya no estaba sintonizada en música. Lo que salió fue una voz distorsionada, llorando, gritando. No sé si era un hombre o una mujer. Solo recuerdo que decía: «Ayúdame, por favor, me dejaste aquí». Y luego, una risa tan baja, tan diabólica, tan imposible de imitar, que hasta hoy me quita el sueño recordarla. Frené de golpe, me orillé, apagué el motor. No sabía si correr, rezar o quedarme inmóvil. Me acurruqué en el asiento, con el cinturón todavía puesto. Cerré los ojos con fuerza. Lloré. No me da vergüenza decirlo. Lloré como niño. Estaba solo, rodeado de monte, con algo inexplicable dentro de mi tráiler. Sentía que si volteaba, algo me iba a mirar de vuelta. Pasé así casi una hora, hasta que el primer rayo del amanecer empezó a asomarse. Abrí los ojos y lo primero que hice fue mirar los espejos. Nada. El silencio seguía. La cabina, en apariencia, estaba normal. Me armé de valor y bajé del tráiler. Caminé alrededor, revisé la caja, el motor, todo. Nada raro. Todo como debía estar. Me subí de nuevo, arranqué y seguí mi camino hasta Villahermosa, temblando, pero decidido a salir de ese tramo lo antes posible. Cuando llegué al destino, un compañero que ya me había visto la cara me preguntó si estaba bien. Le conté lo básico. Me escuchó serio y luego me dijo algo que se me quedó grabado. «No eres el primero, Beto. Esa carretera tiene fama. Dicen que ahí se aparecen cosas, que hay muertos que se suben a los camiones, que hay voces que se pegan al alma. Por eso muchos ponemos una cruz en la cabina o una imagen de San Miguel. Desde entonces, llevo una cruz colgada en el retrovisor y una medallita bajo el asiento. No sé si sirven, pero desde esa noche jamás volví a viajar por esa ruta sin protección. Hasta hoy no sé qué fue eso. Algunos me han dicho que quizá era un alma en pena, otros creen que era un demonio que intentó quebrarme. Hay quien dice que son las energías de tantos muertos que han dejado su vida en esa carretera. Lo único que sé es que yo no estaba solo esa noche. Gracias por leerme. Y si algún trailero que escuche este relato va por la Villahermosa Escárcega en la madrugada, no lo haga solo. O al menos, no ignore las voces. A veces, no son producto del cansancio. Tráiler fantasma de la autopista Reynosa-Nuevo Laredo. Lo que están por escuchar me lo envió un trailero que prefiere mantenerse en el anonimato. Me dijo que ha recorrido casi todo el país con su Kenworth y que ha visto cosas que no cualquiera aguanta. Esta historia le ocurrió en octubre del 2017, en uno de los tramos más temidos del norte.
la autopista Reynosa-Nuevo Laredo, justo a la altura del kilómetro 167, donde, según dicen aún, se aparece el tráiler de un conductor que perdió la vida en un accidente brutal. Les dejo el testimonio con sus propias palabras. La gente cree que lo peor que puedes encontrarte en carretera son asaltantes o accidentes por animales cruzando. Y sí, eso pasa, pero hay algo más. Cosas que no se pueden explicar, que no salen en los noticieros, pero que los que vivimos del volante sabemos que son reales. Esa noche, como a las 2:30 de la madrugada, venía de regreso hacia Monterrey. Había salido desde Reynosa con una carga de maquinaria ligera y quería ganar tiempo. El tramo estaba solo, como suele estar entre semana. Las luces de mi camión iluminaban apenas lo justo y la música me acompañaba bajita, nada de reggaetón ni banda, puro instrumental suave. Siempre lo hago así para mantener la calma y, claro, para poder escuchar por si pasa algo raro. El cielo estaba despejado, pero había una especie de bruma cerca del pavimento. No era neblina como tal, más bien como un vapor que sale de la carretera cuando el calor se guarda bajo el asfalto. Raro para octubre, pero nada que me preocupara, o eso creía. Pasando el puente Culebras, a unos 5 kilómetros del entronque con la salida a San Fernando, comencé a sentir algo raro, como una presión en el pecho, un nerviosismo que me vino de golpe. Yo no soy supersticioso ni nada, pero uno aprende a confiar en su instinto, y ese instinto me decía que no iba solo. Entonces vi por el retrovisor derecho 2 faros acercándose a toda velocidad. Pensé que otro tráiler venía con prisa, tal vez un paisano con doble carga. Lo raro fue que no escuchaba motor, solo vi la luz, intensa, como si me fueran a rebasar en seco. Me abrí un poco, por cortesía, y bajé la velocidad. Pero el camión nunca pasó. Los faros se desvanecieron justo cuando esperaba verlo a mi izquierda. Ni claxon, ni viento de rebufo, ni ruido de motor, nada. Revisé los espejos, volteé y no había nadie, ni un solo vehículo detrás de mí. Frené un poco más. Pensé que tal vez el conductor se había orillado o algo. Encendí las intermitentes y me acerqué al acotamiento para no entorpecer el paso, si es que venía otro. Apagué la música y bajé el vidrio. Y ahí fue cuando lo escuché. Un zumbido, como una vibración grave, similar al ruido que hace un tráiler cuando lo dejas encendido al ralentí. Pero no venía de mi motor, venía de atrás. Me bajé con mi linterna. Siempre llevo una de cabeza para tener las manos libres. Rodeé la caja del tráiler y no vi nada, pero el ruido seguía ahí. Un murmullo grave, constante. No sabía si venía del monte o de la carretera. Estaba completamente solo. Y entonces lo vi. A unos 100 metros adelante, justo donde comienza una curva pronunciada que bordea una pequeña loma, había un tráiler estacionado con las luces apagadas. Pensé que era eso lo que había visto en los retrovisores, pero no lo había notado hasta ese momento. Me pareció raro que no trajera ni una sola luz encendida. Caminé con cautela hacia él. Parecía un modelo viejo, tal vez un Kenworth T600, como los de finales de los 90, pintado de color negro, muy opaco, como si la pintura estuviera chamuscada o llena de tierra. Lo más raro es que no tenía placas, solo un número deslavado en la puerta que no alcancé a leer bien. Toqué la cabina. Nadie respondió. Volví a tocar y abrí con cuidado la puerta del copiloto. Estaba vacío, ni una mochila, ni termos, ni papeles. Solo el asiento del conductor desgastado y un rosario colgando del retrovisor. Pero no uno común, era como de hueso, de esos antiguos que usaban los abuelos. Me erizó la piel. Pensé que el conductor había bajado al monte o a hacer alguna necesidad, pero algo me decía que ese tráiler no debía estar ahí. Caminé a la parte trasera. La caja estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Cuando pasé por la defensa trasera, noté que la tierra bajo las llantas no tenía huellas. El camión parecía
posado ahí, como si no hubiera llegado rodando, ni marcas de frenado, ni huellas de rodado, como si hubiera aparecido de la nada. Y justo en ese momento, el motor arrancó solo. Sí, así como lo oyes. El tráiler encendió con un rugido profundo, grave, que me heló los huesos. Las luces delanteras se prendieron en seco y por un segundo juré que alguien estaba detrás del volante, pero cuando me asomé, el asiento del conductor seguía vacío. Corrí como nunca en mi vida. Me subí a mi cabina, cerré con seguro y encendí el motor temblando. Las manos me fallaban. Me alejé a toda velocidad, mirando por los retrovisores todo el tiempo. Y justo cuando pasé la curva, vi por última vez aquel tráiler. Y luego desapareció. No dobló, no se fue. Simplemente se desvaneció en el aire, como si hubiera sido humo. El conductor me mandó su audio con voz temblorosa. Me juró que no había tomado nada, que no estaba desvelado. Me dijo que desde esa noche ya no usa ese tramo de madrugada. De hecho, me pidió que no mencionara su nombre, ni la empresa para la que trabaja. Solo quiso compartir la historia para advertir a otros traileros. Según él, luego se enteró en una parada de camiones en Sabinas Hidalgo que años atrás, un chofer murió calcinado en ese mismo punto al quedarse dormido y volcarse con una pipa de combustible. Dicen que su tráiler explotó y no quedó casi nada de él. Algunos creen que su alma aún maneja en automático por la autopista, repitiendo su última ruta. Otros dicen que fue un ajuste de cuentas y que el conductor sigue buscando justicia desde el más allá. Lo que sea, el tráiler negro está ahí. Bruja de fuego en la carretera de Tecolutla. Era finales de octubre, poco antes del Día de Muertos. Yo venía de cargar mariscos congelados en Alvarado y me dirigía hacia Tuxpan, haciendo escala técnica en Tecolutla. Para no toparme con tanto tráfico, preferí rodar de noche. Había luna, sí, pero el camino estaba oscuro como boca de lobo. Solo las luces de mi tráiler y uno que otro bichito brillando en la maleza eran mi compañía. A eso de las 2:30 de la mañana, comencé a sentir un tipo de ansiedad rara, como si algo me estuviera observando. Pensé que era puro cansancio, ya llevaba buen rato manejando. Bajé la velocidad, abrí la ventana para que el aire me despejara un poco. Fue entonces que lo vi. Al principio creí que era un incendio en el monte, del lado derecho de la carretera. Una luz naranja rojiza que parecía elevarse poco a poco, pero no se movía como fuego común. No parpadeaba ni cambiaba de intensidad. Era una bola perfecta, como de 1 metro de diámetro, flotando a 1 metro del suelo. Frené por instinto. Me quedé quieto, con las luces bajas, mirando esa cosa. Empezó a subir, despacio, hasta colocarse por encima del nivel de los árboles. Ahí flotó durante unos segundos, como si buscara algo o a alguien, y de pronto se movió hacia mí. No rápido, más bien lento, como si patrullara el camino. La bola de fuego cruzó por encima de la carretera, frente a mi tráiler. Me atrevo a jurar que vi, dentro de la luminiscencia, una figura femenina. Una mujer de cabello suelto, brazos extendidos, como levitando dentro del fuego. Pero sin gritar, sin hacer ruido, solo ese brillo caliente flotando en silencio absoluto. Me paralicé. No sabía si dar marcha atrás o avanzar. Pero lo peor vino cuando la esfera se detuvo justo frente a la unidad, a unos 10 metros. En ese instante, el motor del tráiler se apagó por completo. No la batería, no el tablero. El motor murió como si algo le hubiera cortado el alma. Intenté encenderlo de nuevo y nada. Quise bajarme, pero una sensación de opresión en el pecho me lo impidió. Era como si el aire se hiciera más espeso. Entonces la bola giró sobre sí misma y pude ver unos ojos, rojos, penetrantes, que me miraban directo desde el centro de aquella cosa. No recuerdo cuántos segundos pasaron, a lo mucho 1 minuto. Después, como si nada, la bola siguió su camino cruzando la carretera y se perdió sobre los campos de caña. Tan rápido como apareció, desapareció.
El motor del tráiler encendió en ese mismo instante. No supe qué hacer, si bajarme a rezar o pisar el acelerador. Hice lo segundo. Manejé como alma que lleva el diablo hasta la siguiente gasolinera. Allí me bajé, me lavé la cara y conté lo que vi a un despachador que estaba de guardia. ¿La viste también?, me preguntó sin sorprenderse. No eres el primero. Por aquí les dicen las bolas de fuego. Dicen que son brujas que se transforman para volar de un pueblo a otro. Pensé que se burlaba, pero luego me mostró un amuleto que tenía colgado en el retrovisor de su propio auto. Una tijera en forma de cruz envuelta en listón rojo. Si andas rodando de noche por aquí, carga una de estas. Así no se te suben. Volví al tráiler y me senté en la cabina, sin arrancar. Me quedé mirando la nada. Jamás me había sentido tan pequeño en mi vida, como si algo mucho más viejo, más poderoso y más oscuro que nosotros anduviera suelto por esos caminos. Meses después, mientras repostaba en una fonda de Papantla, un colega trailero, el Güero de Martínez, me preguntó si alguna vez había rodado por la Costa Esmeralda. Le conté mi historia con recelo, pensando que se reiría, pero número. Se puso serio y me dijo: a mí me pasó en Semana Santa, hace como 5 años, pero no fue una, fueron 3. 3 bolas de fuego volando en formación como pájaros. Cruzaron la carretera frente a mí y se detuvieron en la copa de una ceiba. Desde entonces no manejo de noche por esa zona. Me mostró su crucifijo con una tijerita en miniatura colgando y me regaló una igual. Desde entonces la tengo colgada en mi retrovisor.